Vamos a meditar en la palabra de Dios en un tema que he titulado ¿Cómo es la oración eficaz? Ya que Santiago capítulo 5 hace referencia a una oración eficaz. ¿Y por qué a veces se pide y no se recibe? Tiene que ver entonces en que no hay una oración eficaz. Y bueno, hay quienes inclusive han llegado al punto de sentirse desilusionados, frustrados, porque piden y no reciben. Y aun cuando se pide algo correcto, algo bueno, se cae en el error de esperar aquella respuesta de manera inmediata, y cuando nosotros queremos y cuando alguien no recibe una respuesta rápida o en el tiempo que él desea, pues muchos llegan a apartarse del camino de Dios porque no entendieron esta parte de esperar en el Señor, no entendieron esta parte de la oración eficaz. Y vamos a partir entonces de ahí de Santiago capítulo 5, leemos desde el versículo 14 al 16, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, dice ahí su bendita palabra. ¿Está alguno enfermo? Hace una pregunta. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Hemos dicho que este versículo habla de unos enfermos que necesitan no propiamente la sanidad, sino la salvación. Pues mire lo que dice el 15, y la oración de fe, ¿qué dice? ¿Sanará o salvará? Salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y note lo que dice enseguida, y si estuviera en pecados, le serán perdonados. Tiene que ver entonces con una enfermedad de tipo espiritual. Versículo 16 dice, confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando como eficazmente, puede mucho. Bien, entonces, sin duda hay una oración que es eficaz y hay una oración que no es eficaz, hermano. ¿Cómo oramos nosotros? ¿Oramos eficazmente o oramos sin eficacia? A lo mejor solamente oramos de forma monótona, es decir, por inercia nos salen ya ciertas palabras, ciertas peticiones, por una inercia, pero no es una oración eficaz. ¿Cómo estamos orando nosotros? ¿Eficazmente o sin eficacia? Lucas capítulo 11. Vamos al Evangelio según Lucas capítulo 11, donde los discípulos le piden al Maestro, le piden al Señor Jesús que los enseñe a orar. Seguramente, hermano, algo muy especial vieron en la forma de orar del Señor Jesús, que por cierto en todo nos da ejemplo, que ellos dijeron, los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Estamos ahí en el Lucas 11, vamos a leer el versículo 1 en el nombre del Señor Jesús. Y aconteció que estando él orando en un lugar,
Como acabó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, ¿qué le dijo? Enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, no les dijo repitan esto, no, les dijo para que aprendieran a orar. Cuando orareis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre santificado, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Esto es para que los llamara y nos llame a nosotros a reflexionar si en verdad perdonamos también a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Enséñanos a orar. En primer lugar, esta forma, este modelo de oración que Jesús les enseña a sus discípulos, primeramente exalta a nuestro Padre, exalta a nuestro Dios. Qué importante que cuando nosotros oremos, exaltemos a Dios, adoremos a Dios. Si usted ve en el Antiguo Testamento, cuando oraban, se postraban, es porque adoraban, hermano. Adoraban en la oración a Dios. Y alguien a veces ora y se olvida de adorar a Dios. Se olvida de glorificar a Dios y solamente pide, pero ni siquiera exalta a Dios. Yo creo que, sin duda, hermano, que cuando alguien entra en la presencia de Dios, cuando alguien conoce a Dios, no puede quedar callado ante su excelsa gloria, ante lo maravilloso que es Dios, ante su santidad. Por eso, hermano, recuerda el pasaje de Isaías 6 cuando dice, cuando Isaías tuvo una visión y dice, miré yo al Señor en su trono, alto y sublime, y había unos querubines que le decían, Santo, Santo, Santo. Esto no es porque las criaturas celestiales tuviesen un mandamiento de estar repitiendo Santo, Santo, Santo. No, hermano, no es así, sino que estas criaturas celestiales, estos serafines, dice el texto, al ver su gloria, su excelsa gloria, su santidad, quedan en cierta manera impactados ante esa santidad, ante esa grandeza de Dios, que de ellos mismos sale esa adoración en la cual le exaltan y le dicen, Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Bendito el nombre del Señor Jesús. Mateo capítulo 6 nos amplía más sobre la forma de orar, cómo el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Para que podamos, hermano, hacer o tener una oración eficaz. Mateo capítulo 6. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a leer desde el versículo 5. Y cuando oras o cuando ores, aquí primero nos dice lo que no debemos de hacer. Cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie,
¿Para qué? ¿Para qué hacían esto? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Por cierto que hay que aclarar, hermano, la forma en que oramos al Señor no dice que tiene que ser en un lugar secreto. No. Solamente está diciendo, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ahí tú y el Señor. Ora a tu Padre, y lo que dice que es en secreto es lo que oras a tu Padre. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Sí, es importante, hermano, que consideremos eso. Que podamos exaltar en la oración a Dios, sí, con nuestros labios. Como dice uno de los salmos, alzaré mis manos y mis labios te alabarán. Así lo dice el Salmo 63, léalo conmigo, versículo 3. Dice en el nombre del Señor Jesús, voy a leer desde el 1, para que nos demos cuenta que se trata aquí de la oración. Pues dice desde el versículo 1, Dios, Dios mío, eres tú, levantaréme a ti. ¿Cuándo? De madrugada, mi alma tiene sed de ti, mi carne te desea en tierra de sequedad y transide sin aguas, para ver tu fortaleza y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Mejor es tu misericordia que la vida. Y luego, ¿qué dice? Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Ahí está, hermano, te alabará mi boca, mis labios te alabarán. Entonces, en la oración que evocaba este hombre de Dios, sus labios alababan a Dios. Aquí vemos entonces esas dos cosas muy importantes, alabar al Señor en la oración y que lo hagamos también con nuestros labios. Vino a mi corazón también la forma en que oraban los discípulos ahí en Hechos. Mire, vamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 4. Gloria a Dios. Versículo 24. Esto es una oración, hermano. Pues dice el versículo 24, y ellos habiendo oído, ¿qué hicieron? Alzaron unánimes la voz a Dios. Alzaron unánimes la voz, no al hombre, sino a Dios. Y esto en un clamor, en una oración. Y dijeron, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué han bramado las gentes y los pueblos han pensado cosas vanas? Asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra, que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y como hubieron, ¿qué hubieron hecho, hermano? Y como hubieron orado
el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Hubieron orado, y así en esta oración vemos que el versículo 24 dice que alzaron unánimes la voz a Dios. No para ser vistos de los hombres como hacían los fariseos, hermanos, no, sino para clamar a Dios en un mismo sentir. Gloria a Dios. Volviendo a Mateo 6. Seguimos viendo lo que no se debe de hacer al orar. Versículo 6, mas tú cuando oras, Mateo 6:6, mas tú cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. No tiene que andar diciendo yo oro tantas horas, no, hermano. No tiene que publicar esto es la intimidad que tiene usted con el Señor. Versículo 7, y orando, dice la versión 60, no hagáis vanas repeticiones. Sabemos que los rezos, hermanos, no son oración. Los rezos son más que todo vanas repeticiones, son vanas repeticiones. Y la gente en sus rezos repite, y para que no se le vaya la cuenta de lo que repite, hasta tienen un llamado rosario con cuentas, así le llaman cuentas, ¿verdad? Para ir contando y repitiendo, y que no perder la cuenta seguramente de lo que repiten y repiten. Y la gente a veces repite cosas que ni sabe qué significa. Dijo una persona, bueno, yo después reflexioné por qué tenía que pedirle yo a cosas inanimadas que rogaran por mí. Torre de marfil, ruega por nosotros. ¿Cómo una torre de marfil va a rogar por nosotros? Pues realmente él se dio cuenta de lo absurdo que era esa repetición, que repetía y repetía, ¿verdad? Y que él mismo no sabía ni qué repetía, y se puso a pensar en esa parte. Torre de marfil, ruega por nosotros. Pues ¿cómo? ¿Una torre rogando por nosotros? Pues no, es totalmente absurdo. Cuando ores, no hagáis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su parlería serán oídos. Bueno, hay ciertos rezos que ciertamente hasta contienen frases muy bonitas, pero el que las ora no sabe ni qué significa. Había un saludo en la antigua Roma que es Ave, y que ahí aparece en uno de los rezos de Ave María. Y le preguntaron a una persona en cierta ocasión, ¿Ave? ¿Por qué? Sin entender eso también dijo, pero si María no es un ave, ¿por qué le dicen Ave María? Bueno, ignoraban que era un saludo antiguísimo, un saludo que se usaba en la antigua Roma, eso de ave. El punto es que repiten cosas que ni siquiera saben de dónde vienen o por qué son. No hagáis vanas repeticiones. Por eso, cuando alguien por ahí, quizás oyentes que todavía desconocen qué es la oración eficaz, mandan por ahí la oración para el viajero o la oración para el trabajador. No sé si alguna vez le han llegado ese tipo de oraciones. La oración, son oraciones ya prefabricadas, ya premeditadas, y que son para repetirse. No, el Señor dijo, no uséis de vanas repeticiones. Versículo 8 sigue diciendo, no os hagáis pues semejantes a ellos,
porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y ya volviendo a lo que también leímos en Lucas 11, dice el versículo 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Hay que reconocer la grandeza de nuestro Dios cuando oramos, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos. No nos podemos limitar solamente a un lugar como hace la gente religiosa, a ir a orar a ese lugar, a esa capilla o a ese santuario. O aún como lo hacen o como lo hacía la tradición judía, volteando hacia Jerusalén. No, hermano, ahora entendemos nosotros que nuestro Dios está en los cielos. Y cuando dice los cielos, se refiere en plural, cielos. Sabemos que la Biblia habla de 3 cielos. El primer cielo, donde moran las naciones en esta tierra. El segundo cielo, donde está el sol, la luna, las estrellas, los astros. Y el tercer cielo, pues al cual ni siquiera vemos, es el cielo, hermano, eterno, es el lugar celestial. Recuerde lo que dice 2 Corintios capítulo 4, por ahí por el versículo 18, que las cosas que se ven son temporales. Todo lo que vemos, inclusive el segundo cielo, es temporal y se va a acabar, pero las cosas que no se ven son eternas. Y el tercer cielo está entre las cosas que no se ven. Pues vea usted, hermano, si el cielo que se ve es tan inmenso y que el hombre se haya anonadado como un granito de arena en medio de un desierto entre la inmensidad del universo, pues el Señor está en los cielos. Primero, segundo y hasta el tercer cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Qué importante, hermano, alabar, exaltar a nuestro Dios, adorar a nuestro Dios en la oración. Si no tiene más que pedirle, adore a Dios. Adore a Dios en la oración. 10 dice, venga tu reino. Y al decir, venga tu reino, está ligado a que sea hecha tu voluntad, porque el reino no es propiamente un reino visible, sino es el hecho de que Él reine. ¿Dónde va a reinar el Señor? En nuestros corazones, en nuestras vidas. Y reinando el Señor en nosotros, se va a hacer su voluntad y no la nuestra. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Sí, no profundiza en esa petición. Si usted se da cuenta, es uno de los versículos más pequeños que hay en la Biblia, que dice nada más, danos hoy nuestro pan cotidiano. Pero hay quien se detiene en esa parte: Dios, dame esto, dame el otro, dame un buen carro, dame una buena casa, dame más ropa, dame unos zapatos nuevos, dame un trabajo mejor, dame. Oiga, y ahí es donde ocupa la mayor parte del tiempo en su oración. Eso, hermano, no debería de ser así. Aquí solamente el Señor ocupó un breve texto, una breve expresión que dice, danos hoy nuestro pan cotidiano o nuestro pan diario. Sigue diciendo el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas o nuestros pecados, como dice Lucas, el Evangelio de Lucas 11, perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y eso lo deja para que realmente reflexionemos en que si es así,
realmente al pedir perdón a Dios es porque nosotros perdonamos a los que nos ofenden? ¿O solamente queremos que Dios nos perdone y no estamos dispuestos a perdonar a los que nos ofenden? Sigue diciendo el versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y profundiza más en el versículo 14 y 15 acerca del perdón, diciendo, porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Sencillo, hermanos. Si queremos que el Señor nos perdone, hay que perdonar. Pero si usted no perdona, el Señor tampoco lo perdonará. ¿Cómo es una oración eficaz, hermano? Hay que tomar en cuenta todo esto. Proseguimos ahí en Primera de Pedro capítulo 3. Vamos a ver ahí una oración que puede o no puede ser eficaz. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. ¿Lo tenemos? Dice ahí la palabra de Dios: vosotros maridos semejantemente habitad con ellas, es decir, con sus esposas, según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como herederas juntamente de la gracia de la vida. ¿Para qué es esto? Para que vuestras oraciones no sean impedidas. Quiere decir que si usted como esposo no le da y no trata a la mujer dándole honor, respetándola y como a un vaso más frágil, a la hora de orar, sus oraciones serán ineficaces. Su oración no será eficaz. Si usted tiene pleito con su esposa o con su esposo, hermana, si no lo respeta, si no le da la debida honra y respeto a su mujer, o viceversa, la mujer a su marido, y luego viene a orar, viene a la oración, pues va a ser una oración que no es eficaz. Va a ser una oración que, como alguien dijo, no va a llegar ni al techo, mucho menos a la presencia de Dios. Una oración en vano, que no es eficaz. Y ahí podrá estar, si usted quiere, una hora y repitiendo y diciendo esto, Señor, aquello, lo otro. Pero esa oración no será eficaz si primero no se reconcilia con su esposa, con su esposo, hermana, y le respeta, le da el honor debido a su esposa, le da el honor debido a su marido. Pues de otra manera, si no lo hace así, su oración será ineficaz, no servirá de nada. Vamos a seguir considerando, hermano, algo más. Estamos viendo lo que es una oración eficaz. Ahí en Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, ¿lo tenemos? Versículo 5 y 6, dice: en el nombre del Señor Jesús, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, es decir, pídela a Dios. ¿Y cómo la vamos a pedir a Dios, hermano? En oración, el cual da a todos abundantemente
y nos hallere o sin reproche, le será dada. Versículo 6. Pero pida, ¿cómo? ¿Cómo debemos de pedir? Con fe. Pida. Es a través de la oración, hermano, que pedimos a Dios algo. En este caso se menciona pedirle a Dios sabiduría. Pero esa oración debe de ser con fe. La versión antigua dice, pero pida en fe. Debe de ser, hermano, en la fe. Debe de ser con fe. ¿Y en qué consiste la fe, hermano? Pues la Biblia dice que por fe andamos y no por vista. Pida con fe. Pero si no pide con fe, ¿será una oración eficaz? Ay, Señor, te pido esto, pero pues ya sé que no va a venir, pero de todos modos te lo pido. ¿Usted cree que va a ser una oración con fe? No, va a ser una oración ineficaz. No sirve así. Queremos que Dios nos escuche, pida en fe. O como dice la versión 60, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. Entonces quiere decir que los hermanos, que así andan como las olas del mar o como las ondas de la mar, que van, que vienen, de pronto vienen con mucho ímpetu y hermano, ¿qué hacemos? Vamos a evangelizar, vamos a hacer campaña. Y al día siguiente, ¿qué pasó con el hermano? No, pues ya no tiene ganas de venir al culto, hermano. Son hermanos, hermanas que no piden en fe. Solamente repiten, quizás lo hacen de manera monótona, es decir, por inercia, no sienten, no entienden ni lo que piden, no lo hacen en fe. Lucas capítulo 18 nos habla de la oración, hermanos, y ahí se menciona la fe también. Vamos a Lucas 18. ¿Lo tenemos, hermanos? 18 de Lucas, versículo 1 al 8. Dice en el nombre del Señor Jesús, y propúsoles también una parábola sobre que es necesario orar. ¿Cuándo? ¿De vez en cuando? Orar siempre y no desmayar. Esas dos cosas muy importantes. Orar siempre, hermano, y no desmayar, que parece que Dios no escucha, que parece que no viene la respuesta. Hay que no desmayar. Y entonces el Señor Jesús comienza la parábola diciendo, había un juez en una ciudad el cual ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo, mas después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, todavía porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, porque al fin no venga y me muela. O sea, como diciendo, para que ya no me moleste más. Y dijo el Señor, dijo Dios, hermano, oíd lo que dice el juez injusto. Si eso dijo el juez injusto, viendo la persistencia, viendo la insistencia de esta mujer que estaba ahí pidiendo y pidiendo siempre y no desmayaba, ante esa oración, en este caso, ante esa petición eficaz, hermano, el juez, que era injusto, le hizo justicia. Y considerando eso, dice el versículo 7, y Dios no hará justicia a sus escogidos. Dice de manera retórica,
no para ponerlo en duda, sino más bien para confirmar. Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Y luego dice la versión 60, ¿o se tardará en responderles? ¿Sí dice así? ¿O se tardará en responderles? Dice el versículo 8, la respuesta, os digo que los defenderá presto o pronto. Pero luego abre una pregunta muy interesante. Mire lo que dice: empero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Es que cuando alguien ora, debe de orar con fe. Una oración que espera ver las cosas o las respuestas al momento de manera visible es una oración que no es eficaz, es una oración que no es con fe. Sabemos que Dios hará justicia, hermano, ante cualquier abuso, ante cualquier atropello, maltrato, lo que sea, Dios hará justicia. Pero es importante que oremos con fe. Por eso está ahí la pregunta: empero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrá un pueblo que ora a Él con fe, que está esperando la justicia que dice allá Hechos capítulo 17, que Dios ha determinado un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia? Dios ha determinado ese día y nosotros debemos de esperar con fe. Dice Hechos 17:31. Dios ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hallará fe en la tierra. Nuestra oración, entonces, hermano, debe de ser una oración con fe o de fe. Amén. Si no es una oración de fe, pues va a ser una oración vana. No va a llegar, como dijo aquel, ni al techo. Qué importante, hermano, que sea una oración con fe. Amén. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Vamos ahí a primera carta a los Corintios, capítulo 14. Seguimos viendo, hermano, cómo debe de ser una oración eficaz. Y ahí hay algo, hermano, que me llamó la atención. Una pequeña reflexión que leí que dice: la carne no sabe orar. Y es que mire lo que dice aquí esta escritura. Primera a los Corintios capítulo 14. ¿Lo tenemos? Dice en el versículo 15. ¿Qué pues? Oraré, ¿cómo? Con el Espíritu. Quizá, hermano, ahí es donde está la falla, que no sabemos orar con el Espíritu. ¿Qué tal si cuando oramos en la carne? ¿Podrá salir algo bueno de esa oración si oramos en la carne? ¿Qué cree usted, hermano? Yo busqué y escudriñé que no va a salir nada provechoso. Será una oración ineficaz si oramos en la carne, porque ¿sabe qué? La Biblia dice que la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces, si ora en la carne, va a ser una oración ineficaz, no sirve. Dice aquí Pablo,
oraré con el Espíritu. Hay que orar entonces, hermano, con el Espíritu. ¿Pero qué es orar con el Espíritu? ¿Acaso es soltarse en un trance sobrenatural y hablar cosas, repeticiones en otro disque idioma, y luego decir, es que yo no supe de mí, estuve en oración en el Espíritu y yo no sé de mí, me pierdo? Ándele, pues, cuídese mucho, porque tenga cuidado, porque ese tipo de oración no es en el Espíritu de Dios. Será en el espíritu inmundo, en un demonio que por ahí se aprovecha de su falta de entendimiento y lo hace divagar. ¿Qué es divagar? Extraviarse, perderse. Por eso aquí, hermano, Pablo dice dos cosas importantes. Oraré con el Espíritu, mas oraré también ¿cómo? Con entendimiento. No se trata de que me pierda, o no se trata de que entre en un trance sobrenatural y que me pierda y ya no sepa de mí. No, hermano. Oraré, sí, con el Espíritu, mas oraré también con entendimiento. Cantaré con el Espíritu, mas cantaré también con entendimiento. Pero analicemos esa parte aún más, hermano. ¿Oramos con el Espíritu o oramos con la carne? Que si trae un resentimiento, algún rencor y dice, Señor, págale a esta persona, ¿verdad?, lo que me hizo. ¿Estará orando con el Espíritu? Está orando con la carne, bien resentida, bien amargada. Va a ser una oración no eficaz. Esa oración no sirve. Hay que orar, pero con el Espíritu, hermano, pero a la vez con entendimiento. Gloria a Dios. Mira lo que dice, hermano, lo que mencionamos ahorita de que si la carne, ¿qué tal si oramos en la carne? La carne va a pedir las cosas que son de la carne. Señor, no nos está alcanzando el dinero. Señor, que pueda ganar más para poder, que podamos comer mejor. Se va a ocupar de las cosas que son de la carne. Señor, ya el carro está muy viejo, ya ando muy incómodo. Dame un carro nuevo para andar más, para que andemos más cómodos. Somos tus hijos. Somos hijos de un rey. Señor, no me dejes que me humillen, dame sabiduría para contender y demostrarles que yo sé. Así va a orar la carne. Estoy dando algunos ejemplos, quizás con otras palabras, pero qué tristeza, hermano. Si alguien ora en la carne, pues va a ser una oración no eficaz. ¿Por qué? Porque la carne no sabe ni quiere orar. Gloria a Dios. Alabamos al Señor Jesús, hermano. Si ora nomás en la carne, pues hasta dormido se va a quedar, ¿verdad? Y se va a quedar dormido en la oración. Pues qué, pues es que ahí está una prueba viva de que estaba orando en la carne, tanto que le dio gusto a la carne y hasta ya ahí se quedó medio roncando. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dice entonces ahí el versículo 7, porque por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede.
Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Va a agradar a Dios en la oración si está en la carne, si vive en la carne? No, no puede. La carne no puede agradar a Dios. Dice el versículo 9, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y lo dice un sí condicionante. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Cómo podemos orar en el Espíritu, hermano? Pues cuando el Espíritu de Dios more en nosotros. Amén. Y cuando el Espíritu de Dios more en nosotros, mire lo que va a suceder. Va a suceder lo que dice Hebreos 13. Vamos a Hebreos 13. Es el último capítulo de la carta a los Hebreos, versículo 20 y 21. ¿Lo tenemos? Y el Dios de paz que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él, ¿quién Él? El Señor Jesucristo, haciendo Él en vosotros, es decir, dentro de nosotros, lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, si el Espíritu de Dios está en nosotros, hermano, pues vamos a pedir y vamos a hacer conforme a su voluntad. Vamos a hacer lo que es agradable delante de Él. Vamos a pedir lo que es agradable delante de Él, si es que oramos en el Espíritu. Porque si no aprendemos a orar en el Espíritu, ¿qué cree, hermano? Pues va a ser un fracaso. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 1 al 3. Pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias? ¿Qué son concupiscencias? Deseos, no son de vuestros deseos, deseos de la carne, los cuales combaten en vuestros miembros. Ahí está, porque la carne, como ya vimos, hermano, no se sujeta a la ley de Dios. Versículo 2. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y guerreáis para gastar en vuestros deleites. Entonces, esto es, hermano, para que nos pongamos a reflexionar. Quizás mi oración nomás no hay respuesta. Es más, ni siquiera la disfruto. Me es tediosa, me aburro, me da sueño. ¿Por qué será? Porque ora en la carne nada más. En la carne ora, es más, hasta en su postura para orar quiere estar muy cómodo. No, si es un lugar rasposo donde no hay piso o alfombra, ni lo piensen que me voy a arrodillar. Y en su casa, pues busca todo bien acolchonadito, ¿verdad? En el colchón. ¿Y qué de los hermanos, paz de Cristo, hermanas, que oran en pijama? Paz de Cristo. Pues que me voy a dormir, hermano. No, hermanos, paz de Cristo. ¿Cómo va a orar en pijama ahí delante de Dios? Alabamos al Señor Jesús.
Y a lo mejor si es posible hasta arriba de la cama, ¿verdad? Porque está haciendo mucho frío. Paz de Cristo, hermano. ¿Cómo estamos pidiendo? ¿Cómo estamos orando? ¿En la carne o en el espíritu? ¿Estarían orando en el espíritu, hermano? Los halló los durmiendo de tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Versículo 46 de Lucas 22. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad de modo imperativo, como un mandamiento, orad que no entréis en tentación. Allá en Mateo 26, 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. La carne está enferma, pero el espíritu, si es que oran el espíritu está presto. Esto quiere decir que si alguien entra en la tentación es porque no estaba velando, no estaba orando en el espíritu. Leemos el texto, hermano, y ahí estaremos concluyendo en Mateo 26. Mateo 26, versículo 41. ¿Lo tenemos? Velad y orad. Otra vez en modo imperativo, un mandamiento. Orad para que no entréis en tentación. El espíritu, es decir, si oran el espíritu a la verdad va a estar como dispuesto, presto, gloria a Dios. Pero si ora en la carne, ¿cómo va a estar la carne? Débil. Dice aquí la versión antigua, la carne está enferma. ¿Enferma? ¿Habrá una oración eficaz si se ora en la carne, hermano? No. Tenemos que aprender a orar en el Espíritu para que sea una oración que agrade a Dios. Porque dice ese pensamiento, la carne no sabe orar, ni quiere, ni puede. Y si trata usted de orar en la carne nada más, es decir, en los deseos de la carne, pues va a ser una oración que ni al techo va a llegar. Debemos de aprender a orar en el Espíritu, debemos de aprender a orar con fe.